Bueno, eso con respecto al ejercicio grande de esta segunda mitad. Y ahora les voy a contar lo que vamos a ver como nuevo de esta parte del año. Esperen un segundo, que hice un lío acá. Bueno, en esta parte del año lo que vamos a empezar vamos a hacer una revisión del último ejercicio, el de las capas, y vamos a hacer un template con esas capas. Vamos a ver a reforzar algunos conceptos que tienen que quedar claros en base a las correcciones que hice sobre los ejercicios que ustedes presentaron. Después sí vamos a alargar con el tema del ejercicio de la casa. Vamos a ver en la siguiente unidad los bloques, ¿sí? Las formas que tiene que propone el programa para hacer diferentes formas de guardar o de producir bloques, que básicamente son dos. Acá está el ejemplo que les decía del sillón. Ustedes, si quieren, pensando en el dibujo de la casa, en vez de hacerlo de dos cuerpos, lo podrían hacer de tres. Vamos a hacer una mesa, vamos a hacer una silla, con lo cual parte de lo que tienen que incluir en el dibujo ya lo van a tener que hacer cuando hagamos la unidad de bloques. Vamos a tener la unidad de sombreados y degradados, que la fueron practicando, pero que no la vimos en profundidad. Sobre los ejercicios que ya han hecho en la otra parte del año, van a tener que aplicar las tramas. Y después vamos a entrar en la parte, después de sombreados, en la parte más teórica, pero que es súper necesaria para poder dibujar un plano, poder darle escala más operativa, ¿sí? Vamos a ver las escalas anotativas, que son un concepto que nos ofrece este programa para poder escalar automáticamente los dibujos sin que nosotros tengamos que hacer cuentas extrañas. Obviamente va a ser la ficha y después va a tener su ejercicio. Después vamos a pasar a la siguiente unidad, que es cómo hacer las cotas, ¿sí? Y hay dos maneras también de hacer las cotas. Una es por escala, o sea, crear un tamaño de cota para cada una de las escalas, ¿sí? Que es el método tradicional, que es bastante más rígido que el procedimiento de hacer cotas anotativas, que son cotas que sirven para todas las escalas. O sea, no tenemos que hacer una cota para cada una de las escalas, sino que hacemos este tipo de cotas y automáticamente esa cota nos sirve para cualquier escala, pero tiene un procedimiento muy específico que hay que saber utilizar sobre todo para no hacer líos. Después vamos a pasar a la parte de los textos, que también tienen la misma manera de hacerse, ¿sí? O hacemos un tamaño de texto para cada una de las escalas, ¿sí? Cuando digo esto, digo, por ejemplo, tengo que hacer unos textos para 100, unos textos para 75, unos textos para 10, y cada uno de estos tiene una altura diferente, ¿sí? En cambio, cuando hago un texto anotativo o una cota anotativa, la hago de una sola vez y ese tipo de cota o de texto me sirve para cualquier escala. Y la última unidad es la unidad de presentaciones y de imprimir. Nosotros hasta este momento, antes de
de empezar con esta unidad tenemos que tener la planta de la casa completamente dibujada y vamos a empezar a hacer las presentaciones, a ver cómo se hace la presentación, cómo se hacen las ventanas, cómo se escalan, a ponerle un rótulo y finalmente a imprimir ese plano que hemos armado, ¿sí? Sacar un archivo en PDF porque no tenemos impresora, no estamos en el taller, igual en el taller no hay impresoras, pero haciendo un PDF ustedes van a poder imprimir eso en cualquier impresora o lo van a poder enviar por mail o por WhatsApp o por cualquier medio donde puedan compartir un archivo. Así que esa es la idea de esta parte del curso, ¿sí? Y el tema del dibujo de la casa es simplemente la excusa para mantener el dibujo en práctica todo el tiempo de la cursada. Pues fíjense que a partir de los sombreados, de ahí en adelante son cosas más teóricas donde en realidad no van a tener que dibujar nada, sino que en este caso acotar, porque los dibujos o son muy sencillos como el pentágono y esta figura que ya están en otras fichas, como el velador o como esta figura. Esta figura creo que es nueva. Pero vamos a intentar trabajar sobre algo que ya tengamos dibujado para no perder tiempo en estos dibujos y ese tiempo dedicárselo al trabajo grande. ¿Ok? Bueno. ¿Cómo la ven? ¿O la ven? Bueno, no es difícil. Tiene cierta ambición, no es difícil, vamos a tratar de que sea lo más llevadero posible. Les vuelvo a repetir, no se queden, pregunten, no se queden con dudas. Cualquier cosa que tengamos que volver a repetir, la repetimos y la repetimos hasta que los conceptos entren. Es muy importante entender los conceptos de esta parte del curso porque no son difíciles, pero son cosas que no van a hacer habitualmente. Y como las cosas que no se hacen habitualmente en este programa se olvidan, es importante entender los conceptos. ¿Por qué? Porque después voy al apunte y me voy a acordar de lo que hice, ¿sí? Y si lo hago bien ahora, posiblemente no lo tenga que volver a hacer nunca más. O sea, si yo hago mis cotas ahora, yo las voy a tener guardadas para siempre, no tengo por qué volver a hacerlas. Si hago mis textos ahora, los voy a tener para siempre. No los voy a tener que volver a hacer, no voy a tener que volver a pensar en eso. Si sé manejar un bloque, sé manejar básicamente cualquier bloque y sé cuando un bloque está bien construido o no está bien construido, y eso es lo más importante. Después, en sí, los bloques, el AutoCAD ha avanzado un montón y tiene un montón de opciones que los hacen muy inteligentes. Nosotros no vamos a ver esa parte, pero a mí me interesa que ustedes tengan bien en claro el concepto de bloque, cómo se arma, cómo se tiene que armar para que sea correcto, para no usar cualquier cosa, para que no me haga lío en mi dibujo, ¿sí? O sea, cuanto más sólida sea la base, después incorporar cosas nuevas es más fácil. Así que bueno, ese es el panorama general. Y les vuelvo a repetir, la idea no es que se maten ni dibujando, ni teniendo que ver y ver información, pero más que en la primera parte del año, les recomiendo que no dejen de escuchar las clases. El tema de las clases grabadas está bien, pero también es como
para alguna cosa puntual puede servir, pero es como 2 veces hacer lo mismo o perder 2 veces el tiempo en una misma cosa, y cuando uno ve una clase grabada buscando algo puntualmente, por ahí es bastante engorroso, ¿sí? Encontrar justo el minuto en que se habló del tema y qué sé yo. Por eso voy a condensar todo lo que pueda de las explicaciones en algún momento de la clase sin, sin ser disperso, pero es importante que estas cosas que son más teóricas las escuchen de primera mano, las vean, pregunten. Si no las tienen claras, decir, no entendí, no pasa nada, lo volvemos a explicar, porque después seguramente no lo van a volver a ver con tanta profundidad. Así que bueno, en eso, de eso se trata esta parte del curso. Bueno. Vamos a comentar un poco el tema que les decía del último ejercicio, que fue el tema de las capas, ¿sí? Hay algunas cosas que, bueno, voy a aprovechar las correcciones sobre sus trabajos como ejemplo y sobre todo como ayuda a la memoria para mí, no por otra cosa. Tipos de línea. Recuerden utilizar los nombres que no dicen ACAD, ¿sí? Y recuerden también en sus ejercicios corregirlos para que sean los tipos de línea que pide la ficha, ¿sí? Que no sea otro. No es que no lo puedan usar, el tema es que, un segundo, el tema es que estos tipos de línea que están en la ficha están como verificados para algunas cosas, ¿sí? Cuando dibujen más, posiblemente elijan otros tipos de línea en la casa, si quieren cambiarlos no hay problema, pero por lo menos para comenzar, que sean los mismos tipos de línea que se piden en la ficha es importante. Y un error que tiene la ficha, que ya lo corregí, es que en la capa de los ejes decía líneas ocultas y en realidad era trazo y punto. Acá, por ejemplo, el compañero lo hizo bien, pero en la ficha estaba mal y yo lo cambié y reemplacé la imagen y ahora, si ustedes vuelven a entrar, van a ver que acá dice líneas ocultas. La otra cuestión también es respetar los nombres de las capas, como están en la ficha. Por ahí me van a decir, bueno, medio una tontería, porque la D50 creo que era cota 50, una cosa así, pero lo importante es que respeten ese nombre, porque después vamos a hacer otras capas, ¿sí? Y es importante, después hacen lo que quieren, le ponen el nombre que quieren, no es una imposición, es porque es parte de un sistema. Es preferible que diga la capa cota, la palabra cota, para que para que no haya ningún tipo de error, ¿sí? D no sé si es dimensión, no sé a qué refiere la D. Yo lo sé porque es mi sistema, ¿eh? Yo no uso la capa con nombre cota, yo uso las capas con D, pero es porque es dimensión, pero ya es una forma de trabajo. Pero creo que es mejor para alguien que empieza decir, bueno, si la capa tiene cotas, que diga cotas y después la escala. El tema de los colores, ¿sí? También respetar los colores que dice la ficha. ¿Por qué? Porque los colores que dice la ficha son colores verdaderos para que salgan impresos en color. En el sistema que nosotros vamos a utilizar, los colores que están en la primera
paleta, que serían, por ejemplo, el 9 y el 8 que están en esta paleta, van a salir en negro. Entonces, si yo quiero un gris, en realidad si yo quiero que salga en color, tiene que ser de la segunda paleta, colores verdaderos, los números que están puestos en la ficha, ¿sí? Que se escriben acá abajo. ¿Para qué? Para que el gris salga gris, para que el azul salga azul, para que el rojo salga rojo, tienen que ser de la paleta de colores verdaderos. Si no, el 9, el 8 y el 74 van a salir en color negro. ¿Ok? Y no queremos que salgan en negro, sino que queremos que salgan en color. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este que tiene asignado el 74 es para la capa vegetación, y si nosotros ponemos un árbol, queremos que salga verde. Si después, por algún motivo, el que dibuja dice, yo no quiero que salga verde el árbol, está perfecto, lo pone en el 74 y va a salir negro, no hay inconveniente. Pero por lo menos en lo que nosotros vamos a hacer que lo que sea vegetación salga en un color. Entonces, colores verdaderos, ¿sí? Otra cosa que vi que sucedió en algunos casos es que empiezan a toquetear las propiedades de los objetos, ¿sí? Y eso es un problema. Acuérdense que cualquier cosa que yo quiera hacer lo tengo que hacer desde el origen. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros en las propiedades de la capa, o sea, cuando presiono el botón del cuadro de capas, yo desde acá tengo que manejar toda la generalidad de esa capa, ¿sí? En cuanto a sus atributos, el color, el tipo de línea y el grosor. Lo que yo ponga acá, las características que ponga acá, se van a respetar en todo lo que yo dibuje, ¿sí? Si yo pongo la capa proyecciones como capa actual de dibujo, cuando yo dibuje una línea va a ser amarilla, va a ser con el tipo de línea que me diga que haya determinado, pero desde el menú de propiedades, desde esta parte, desde esta familia, ustedes pueden cambiar las propiedades. Cuando ustedes cambian las propiedades desde acá, no las están cambiando a toda la capa, se las cambian al objeto, ¿sí? Si yo selecciono, por ejemplo, esta línea que está en la capa proyecciones, dice que el color es por capa, pero yo se lo puedo cambiar a cualquier color. Entonces, esta línea sigue estando en la capa de proyecciones, pero ahora tiene un color cian. Eso no quiere decir que toda la capa de proyecciones está en cian. Quiere decir que solo este elemento está en color cian. De hecho, si yo dibujo otra línea en la capa proyecciones, que es la capa activa, va a estar en amarillo y con el tipo de línea que tenga asignada esa capa. O sea que cuando yo utilizo este cuadrito, lo estoy modificando solamente al elemento que elijo. Eso se llama editar individualmente un objeto. También le puedo cambiar el espesor, lo puedo poner en el espesor que quiera, pero no va a ser el espesor que diga en el cuadro. Puede llegar a coincidir, sí, puede llegar a coincidir, porque puedo ponerle 0.25 acá y puedo ponerle 0.25 acá y coincidiría. Ahora, si en algún momento le cambio el espesor a toda la capa, este va a quedar en 0.25. Si no, no se va a ver afectado por la general que maneja la tablita del cuadro de capas. Y lo mismo con el tipo de línea. Acuérdense que para poder ver las líneas, ¿sí? Los tipos de líneas, nosotros le aplicamos un factor de escala con el comando ltscale. La ficha pedía que fuese 001. Y acá empecé a ver que, bueno, dice 001, o sea que el ltscale está bien, el tipo de línea se suponía que estaba bien, pero yo no lo visualizaba punteado. Y no había manera de encontrar por qué esto no se visualizaba punteado, si estaba todo lo demás estaba bien.
¿Qué pasó? Que se modificó, además de este cuadrito de propiedades, si ustedes van a la derecha, pueden abrir el cuadro de propiedades completo, que es este, donde ahí van a poder ver todas las propiedades del objeto, más de las que están acá. Por ejemplo, si yo elijo esta línea, voy a propiedades, me va a decir qué es y me va a dar las propiedades generales y la geometría. En este caso porque es una línea. Si fuese una entidad más compleja me daría más propiedades. Pero fíjense que en el cuarto renglón de las generales dice qué escala tiene esa línea. Y eso está modificado y dice .02. Y eso es una modificación manual. ¿Por qué? Porque si yo hago una línea en cualquier capa, voy a cambiar de capa, voy a poner, no sé, el piso como capa actual de trabajo y dibujo una línea, la selecciono y voy a propiedades, me dice que es una línea, me dice el tipo de capa, de piso, y me vuelve a decir que es 0,2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está seteado manualmente esto a 0,2. Esto acá tienen que decir 1. Y cuando lo toco, se lo modifico a todo lo que haga nuevo. Queda seteado para lo que haga nuevo. ¿Sí? Y eso es un peligro. Es un peligro, sobre todo, ven que ahí vuelve a quedar el 0,2. Porque empieza a haber una confusión o diferencia entre el tipo de línea, el comando ltscale, que lo pongo en este caso en .01, y una línea que tiene otro factor de escala, ¿sí? En este caso, por ejemplo, esta línea tiene factor de escala 1, que es el que debe ser, y esta tiene 0,2. Entonces, el ltscale en .001 no le sirve a esta, solo le sirve a esta. Entonces yo tengo que hacer variar el ltscale y empezar a buscar cuál es el factor que necesita la otra línea para que se vea. Ahora acabo de poner el ltscale en 1, esta la veo punteada, pero esta no. ¿Sí? Por eso es importante no cambiar, no setear de manera manual las entidades, porque empieza a haber conflictos ya con otras cosas. ¿Sí? Cuando uno no maneja estos conceptos, en el afán de que la línea se vea punteada, aparecen estas cosas o se producen estas cosas. Entonces, evítenlo, ¿sí? Salvo que sea una cosa que ustedes conozcan bien que están haciendo, que sea súper necesario. ¿Lo pueden hacer? Sí, obviamente lo pueden hacer, el programa lo permite, nadie les va a decir que no. Traten de no hacerlo, sobre todo porque nos puede traer conflictos con, por ejemplo, otras variables como el factor de escala general. ¿Sí? Algunas líneas van a estar con un factor de escala 0,2 y otras con un factor de escala 1, y eso no, a la corta o a la larga nos puede traer algún choque. Porque no nos va a servir el mismo ltscale para unas que para otras. ¿Qué más? Bueno, este era de Alejandra. Alejandra había hecho todo perfecto y el que se equivocó fui yo, porque acá decía líneas ocultas y en realidad tiene que decir trazo y punto. Yo lo arreglé. Para esta parte del año vamos a tener que cambiar el tipo de línea. Lo único que tenés que hacer, Alejandra, es entrar a tu ejercicio y acá en vez de líneas ocultas cargar la de trazo y punto. El primero, porque hay 3, aceptar y cambiarlo. Y con eso
ya queda ajustado. El error fue mío, pido disculpas. Bueno, acá es lo mismo, son los... Bueno, en este caso todas las líneas estaban continuas, hay que ponerlas del tipo de línea que corresponde y los colores que corresponden. Y acá no sé si no supo cómo borrar las capas, pero le quedaron duplicadas las capas, desordenadas. Después en la representación de las líneas, eh, esto dice que está en la capa cota 50, pero sin embargo si yo toco la línea y voy a buscar sus propiedades, me dice que está en la capa 1 muebles, con lo cual no es cierto que esto está en la capa cota 50, así que hay que revisar que las líneas estén en la capa que corresponde, ¿sí? Pasa en unas cuantas. También por eso es importante, sobre todo al principio, elegir los colores diferentes, ¿sí? Eso nos ayuda bastante para no confundir las capas, porque visualmente esta línea con esta línea están en capas diferentes, tienen el mismo color, entonces puede ser que tengamos un error, es normal, simplemente porque pensamos que es otra capa por el color. De todas maneras, en este caso también dice que está en la capa muebles, pero en realidad está en la capa 1 muebles. Pero bueno, ahí hubo un tema de duplicación de capas y de entender, me parece, cómo borrar alguna capa. Bueno, ¿alguna pregunta sobre este tema de las capas? Bien. Mira, cuando vos asignás el color desde el cuadro de capas, en la columna de color, si picás ahí te va a saltar la paleta de colores, ¿sí? La primera paleta de colores se llama color de índice y son todos estos colores, ¿ok? Estos van a salir todos en negro. Elijas el color que elijas en nuestra manera de imprimir, van a salir siempre en negro. Si queremos un color que salga en color, vamos a la segunda paleta, que es esta otra pestaña que dice color verdadero, y acá lo único que tenés que hacer es escribir el número que está en la ficha. No me acuerdo cómo terminaba. A ver si existe este. Bueno, lo escribís, le das a aceptar y, bueno, en este caso no existe el color, pero te tiene que llevar al color que está en la capa, ¿sí? Es simplemente escribirlo acá o te aproximás y una vez que está cerca, suponete que no es exactamente este, lo modificás en el rango que tengas que modificarlo, ¿sí? Ya con eso te vas a poder posicionar en el color que pide la ficha. Para que tengan una idea de dónde salen estos números, es la mezcla del rojo, el verde y el azul que están acá, ¿sí? Estos tres números coinciden con el rojo, con el verde y el azul. Es la mezcla de esos colores para lograr el color donde estoy parado. Bueno, una vez que ajustan sus capas, sus colores, sus tipos de línea y verifican que el LT Scale esté de acuerdo a lo que pide la ficha y que se vean las líneas como se tienen que ver, ¿sí? Lo que vamos a hacer, o lo que van a hacer, es agregar al template de ACAD Metros esto, ¿sí? Este dibujo que tenemos acá.
Para eso agarran la ficha de templates y repasan cómo se hacían. Es bastante sencillo. Vamos a cerrar todo esto. Lo vamos a hacer. A medida que ustedes hagan el dibujo de la planta de la casa, van a necesitar capas nuevas, ¿sí? Esas capas las van a crear ustedes con el nombre que ustedes quieran, con el color que ustedes quieran, pero recuerden que tienen que ser los nombres obviamente consecuentes con lo que se dibuja y los tipos de línea lo mismo. El template les tiene que quedar de esta manera, o sea, cuando ustedes abren un nuevo dibujo, les va a aparecer, después les va a aparecer la línea que habían dibujado de 1 metro y la cota, ¿sí? Y les tienen que aparecer todas las líneas de el último ejercicio de la primera parte del curso que responden a las capas que se piden en ese ejercicio con sus colores. ¿Para qué es esto? Justamente para que no tengan que volver a hacer estas capas, porque estas capas las vamos a usar para dibujar la casa. Entonces esto ya no tienen que volver a hacerlo, simplemente a lo sumo van a tener que agregar capas en su dibujo, pero ya van a tener todas estas, ¿sí? Vamos a abrir un dibujo nuevo. Con el ACAD Metro. Bueno, en teoría ustedes cuando abren sus dibujos nuevos con ACAD Metro tienen una cota y una línea de 1 metro, ¿sí? ¿Se acuerdan que esto era para que no nos pase esto? Yo les había dicho aparte que era mejor no tener la grilla, eso es a gusto del dibujante. Y de esta manera habíamos seteado nuestro template o nuestra plantilla de ACAD Metros. A esto nosotros le vamos a agregar ese último dibujo. O sea que van a ir a su dibujo y lo que van a hacer es un control C y un control V. Lo van a pegar ahí, ¿sí? Van a verificar que esto debería estar, pero el DWG Units tiene que estar en 6, obviamente, porque trabajamos en metros. Acuérdense que es la variable 6. Si esto está en 6, quiere decir que está bien y que las preguntas que siguen a continuación están bien respondidas. Así que si dice 6, 2, 4, sí, sí, digamos, las preguntas deben estar bien a esta altura. Y la otra cosa que van a verificar es el LT Scale. Que debería estar en 0,01 para que podamos ver los ejes y las proyecciones punteados y de raya y punto, ¿sí? Una vez que hicieron esto, acuérdense que las plantillas se hacen yendo a la A mayúscula, la de arriba a la izquierda, a la roja, no al archivo, sino a la A grande en rojo, pico ahí y pongo guardar como, pero no piquen, acuérdense que solamente es pasar el mouse para que les dé las opciones de dibujo en versión y de plantilla de dibujo, que es lo que estamos buscando, ¿sí? Plantilla de dibujo, pico ahí y acá pueden o hacerse una CAD Metro diferente, o sea, CAD Metro, yo tengo por ejemplo acá CAD Metro trabajo, a CAD Metro con guión y puse este último como ACAD Metro todo junto y en realidad son 3 plantillas diferentes que están en metro, que tienen diferentes cosas. Ahí en el preview, yo ya lo hice, en el preview ya hice este trabajo que acabo de hacer, en el metro no tengo nada, o sea, solamente seteado el AutoCAD en metros. Y en este de trabajo tenía un bloque porque también podemos
en guardar en las plantillas bloques. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, una vez que deciden el nombre, que lo tienen que escribir acá abajo, o pisar alguno que ya tengan, ponen guardar. En este caso, como lo estoy pisando, me dice si lo quiero reemplazar, le digo que sí, y va a aparecer este cuadrito, esta ventana. Antes no le dábamos bolilla a esta ventana. Ahora es muy importante esta ventana, porque tenemos que tener seteado el último renglón, que dice guardar todas las capas como reconocidas, ¿sí? Si esto está acá arriba, no va a guardar todas las capas, que es lo que nos interesa. Nos interesa que cada vez que abramos nuestros nuevos dibujos con esta plantilla, estén las capas, estén los tipos de líneas, esté la cota, esté todo lo que ya estuvimos trabajando. Le damos a aceptar. Van a ver que acá arriba cambia el tipo de archivo y en vez de decir dibujo, como decía antes, y si paso por arriba dice dibujo DWG, acá dice acá metro trabajo punto DWT. Esto ya es una plantilla. Esto no es un dibujo ya, es una plantilla. ¿Qué tienen que hacer? Cerrarlo. Lo cierran directamente. Y cuando vuelvan a abrir un dibujo nuevo, ¿sí? Se va a abrir eh, el cuadro de las plantillas. Ustedes eligen la que grabaron última, abrir, y va a abrir el dibujo nuevo. Acá ya dice dibujo 3, con nuestra línea de 1 metro, con la cota y con todas las linitas y con todas las capas ya hechas, ¿sí? Esto es importante para no repetir la creación de capas, la decisión de los tipos de líneas, en fin, para agilizar los trabajos. Incluso después vamos a ver que podemos agregar los bloques que utilicemos con mayor frecuencia y alguna otra cosa más que nos van a ser útiles. No necesariamente, más adelante, ahora en el curso manténganlo, pero no necesariamente tienen que tener esto dibujado, ¿sí? Pueden hacerse el template, esto no tenerlo dibujado y de todas maneras seguir teniendo sus capas. Yo lo hago así para que sea más gráfico. Lo mismo que cuando hagan esto, si prefieren, podrían borrar también la línea de 1 metro y la cota que hicieron al principio. Porque ya no tendría sentido si ya tienen esto que lo incluye, digamos, de alguna manera. Y cada vez que abran un dibujo nuevo, siempre va a aparecer con las capas, con la cota, con los colores, con los espesores que ya elegimos una vez. ¿Ok? Bueno, yo ahora en un rato después de la clase voy a subirles al Classroom este ejercicio para que lo puedan subir después. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran decir? ¿Nada? ¿Fue mucho para el primer día? Bueno, se fueron todos. Me abandonaron. Me abandonaron. Bueno, les decía, ahora les subo eso para arrancar. Y para el viernes voy a subir la primera parte del ejercicio integrador de los muros. Así ya tienen algo para ir dibujando, entreteniéndose. Y bueno, y continuar con esta parte del curso. Por mi parte, no tengo más por hoy. Bueno, que tengan una buena semana y nada, nos vemos el viernes. Hasta luego.
Dale, listo. Un abrazo, hasta luego.